Te quiero compartir una de las experiencias más maravillosas que he vivido a través de la meditación. Básicamente he tenido varias, sino que esta fue especial porque fueron como tres cosas en una. Yo estaba viajando con Chris y en el lugar donde estábamos había un jacuzzi, entonces era de noche y decidimos meternos al jacuzzi y dijimos vamos a meditar aquí en el jacuzzi, en este momento en el agua. Debe ser pues una experiencia muy bacana, yo nunca lo había hecho. Y a mí, la meditación que a mí me encanta hacer siempre es conectar con el campo cuántico. A mí me encanta estar en el campo unificado de la conciencia y sentirme en ese lugar. Me encanta y es la manera en la que yo medito. Y desde ese lugar, cuando estoy ahí, siempre me gusta visualizar, digamos que modificar las líneas de tiempo de mi propia vida para las manifestaciones que estoy creando. Entonces, intencionalmente inició mi meditación y yo empecé a ir al campo cuántico, que si quieres en otro video puedo compartir cómo yo lo hago. Entonces, ya cuando yo estaba ahí, y acá empieza todo lo increíble, sucede algo especial que yo no había hecho antes, no lo había hecho y pues te lo comparto para que lo hagas. Cuando yo estaba acá en el campo, yo le dije a esa gran conciencia, yo le dije, conciencia, me rindo ante ti y quiero que me muestres lo que yo necesito saber. Muéstrame para lo que yo estoy preparada para saber. Y ya, o sea, como que simplemente me quedé en el estado meditativo, sintiendo. Cuando de repente yo empecé a sentir cómo desde mi tercer ojo, o como dice el doctor Joe Dispenza, primer ojo, desde este chakra, se empieza como a desprender de mí una especie de ¿cómo decirlo? Era como una galaxia, o sea, yo me sentía como en una galaxia y era la conciencia, o sea, yo era la galaxia, yo era esa conciencia, no estaba ahí, porque pues cuando uno está en el campo cuántico, uno no se percibe en este cuerpo o en esta identidad, uno simplemente es conciencia, conciencia. El caso es que yo estaba así, como en esa sensación, y es muy parecido, o sea, lo que yo veía era muy parecido a como cuando muestran en noticias que hay un huracán y que muestran imágenes desde el satélite, que se ve en la Tierra como algo blanco que gira y gira, así, era algo así. Esto yo ya lo había experimentado antes en una meditación, pero solo eso donde yo me sentía así, que yo era parte como de una galaxia, como que yo era la galaxia. Bien, entonces eso fue lo primero hermoso que me sucedió. Resulta que yo me dejé ir, chin, 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 hasta que llegué al centro. Y aclarando algo, el campo de la conciencia es negro, o siempre cuando yo estoy ahí, todo es negro, no existe nada, todo es absolutamente negro, infinito, no hay espacio, no hay tiempo, todo es infinito. Pero cuando yo llegué al centro, como de eso es lo que yo estaba siendo en ese momento, surgió algo especial y es que cambié como al otro lado, o sea, como que no sé cómo explicarlo, pero me fui como a otro espacio, a otra dimensión, no sabría cómo decirlo, nunca me había sucedido algo así. Y cuando yo estaba en ese lugar, ese lugar era todo lo contrario, era blanco, 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 o sea, yo me acuerdo que yo lo veía y era demasiada luz, era blanco, infinito, infinito, infinito. Y yo estaba así, sintiéndome en conciencia, cuando de repente empiezo a ver, o sea, esto de, por ejemplo, cuando yo diga cosas como de ver o escuchar, no es literal que uno escucha o no es literal que uno ve, sino es como una sensación de sentir. No sé cómo explicarlo, es algo muy intuitivo y pues nosotros tenemos diferentes tipos de intuición. Una de esas es el clariconocimiento, que es una sensación de saber. El caso es que, y esa es por la cual yo percibo, el caso es que yo empecé a sentir, a ver cómo yo era, no sé cómo explicarlo, cómo yo era o me traspasaban rayos de luz, en este caso los 7 rayos de colores, o para que se entienda mejor, una energía arcoíris, una luz arcoíris, o sea, me traspasaban, era algo, yo creo que yo lo sentía hacia arriba infinito y hacia abajo infinito,
y eran los 7 rayos de colores. Y ahí, o sea, en ese momento sentía como un éxtasis, o sea, estaba totalmente extasiada por lo que estaba viviendo, era impresionante. Y justo en ese momento sentí la energía del arcángel Miguel, sentí al arcángel Metatrón, sentí al arcángel Rafael, el arcángel Chamuel, y el arcángel Miguel, yo lo sentí al frente mío y sabía que era él porque allá abajito en mi cuerpo físico yo sentía demasiado calor y esto es una señal cuando el arcángel Miguel está cerca. El caso es que yo lo vi a él y él me dijo, tu misión, tu misión es activar los corazones crísticos. No me dijo nada más, solo me dijo así. Me dijo, ya estás lista. Yo lo anoté en una libreta porque ahorita no recuerdo exactamente las palabras que percibí en ese momento. Pero me quedo con eso que fue como lo más impresionante. Cuando él me dijo esto, yo sentía en mí activados como muchos códigos de luz, arcoíris, o sea, sentía como mis células eran color arcoíris, sentía como en mí se activaban como en mis genes, en mi ADN, como muchos códigos de luz. Era algo impresionante. Y bueno, en este momento pasa lo siguiente, es que fueron como muchas cosas en una sola meditación. Pasa lo siguiente y es que yo me quedo tan extasiada en esta sensación que se me empiezan a llegar como imágenes de mi conciencia donde yo empiezo a ser un árbol, soy una flor. Me acuerdo mucho que sentía cómo era la arena, yo me acuerdo que ese día yo había visto un pajarito y yo había quedado tan enamorada del pajarito, o sea, yo lo veía y yo le decía a Cris, este pajarito es tan hermoso, y yo lo veo y me siento totalmente enamorada de la vida. Y yo lo observaba y lo miraba, estaba totalmente atenta. Y en la meditación yo era ese pajarito, yo me podía sentir dentro de él. O sea, lo que pasó a continuación es que yo sentía que era una conciencia que lo abarcaba todo. Me podía percibir sin límites de tiempo, sin límites de espacio, donde simplemente lo era todo. Sentía que yo era el aire, sentía que yo era las montañas, sentía la conexión entre los corazones de las personas, era algo maravilloso. Y aquí viene lo otro impresionante, que esta es la parte más impresionante. Llegué al punto de sentir como yo era el mar, pero acá sucede algo especial y es que yo siento que yo entro al mar, o sea, como un impulso de conciencia, entro al mar y yo siento cómo soy el mar, cómo soy y cómo yo sentía, ahí ya empecé a sentir que yo era una conciencia que iba bajando hasta el fondo del mar. Y acá me pasaba que se me venían a mi mente o me llegaban imágenes de delfines, de sirenas. Yo sentía que yo era parte del mar, o sea que yo, ¿cómo decirlo?, dominaba el mar, me sentía muy conectada con el mar. Hasta que llegué al fondo y como que lo pasé, o sea, como que pasé el fondo. Y acá es donde viene lo impresionante. Mientras yo bajaba, a mí se me venían palabras, exactamente Lemuria. Decía Lemuria, sentía eso en mí, Lemuria. Cuando yo lo paso, yo entro, era como otro mundo, era como azul, era azul verdoso, morado, habían cascadas, todo el suelo de ese mundo era en agua, o sea, era en agua y como pequeñas islitas, y yo lo percibía muy azul, verde, morado, y yo en ese lugar, yo empecé a ver seres, pero no eran seres humanos, eran otros seres, eran seres, no sé cómo decirlo, eran como galácticos, no sé, ni siquiera sé cómo describirlos, pero algo que sí, yo me fijaba en ellos porque me veían, ellos me estaban viendo, tenían el tercer ojo súper desarrollado, o sea, esto les brillaba y yo podía sentir como energéticamente su frecuencia, bueno. Aquí yo empiezo como a sentir que yo camino a través de este lugar, de este espacio,
puedo sentir como entre ellos tienen sus dones como muy desarrollados, ¿sí? Bueno, sí, tienen como sus dones muy desarrollados. Y acá me pasa algo especial y es que yo me siento que pertenezco a ese lugar, o sea, yo empiezo a sentir que era como mi familia, o sea, yo me sentía ahí tranquila, sostenida, me sentía como una maestra en este lugar, me sentía como una maestra. Y algo también se me venía a mí y es que eran las palabras Reina Blanca. Yo ahí toda película, pero en serio, Reina Blanca, o sea, se me venía a mí esas palabras, Reina Blanca. Bueno, en este lugar yo me acuerdo que yo me acerqué a unos seres, yo me sostuve ahí, yo sentía que ellos estaban como felices de que yo estuviera ahí, yo sentía como admiración hacia mí, o sea, como que ellos me querían y como si estuvieran orgullosos de mí, como si estuvieran admirándome, o sea, es como la sensación que yo recibía. Bueno, yo recuerdo que en la meditación yo me quedé un momento en este lugar y ahí sí conscientemente yo dije, bueno, voy a regresar. Entonces yo igual me quedé en la sensación otra vez del agua, quise volver como a sentir que entraba el agua, eso ya lo hice intencional porque todo lo que te estoy contando no fue para nada intencional. Yo me dejé llevar desde que yo le dije a la gran conciencia, muéstrame lo que estoy preparada para recibir. Fue algo que yo me dejé ir. Pero antes de eso fue intencional yo haber conectado con el campo cuántico y hasta ahí. Y volviendo ya a la parte final, volví intencionalmente a sentirme en el mar porque fue una sensación que me había encantado. Y pues ahí sí, intencionalmente yo aproveché para visualizar cosas de mi vida, cosas que quería, procesos que quería acelerar, para sentirme en mis sueños, viviendo mi realidad soñada. Y ya, empecé a regresar, empecé a mover otra vez mis manitas, mis pies. Y cuando abrí los ojos, fue una sensación como, Dios mío, que acabé de vivir. Y pues Chris estaba al frente, dormido. Así. Ay, mi Chris. Y yo simplemente le dije, acabé de vivir una experiencia impresionante. Fueron como 3, 4 experiencias en una sola y te voy a contar, pero no quiero que pienses que estoy loca. Y ya, esa fue como la historia. Te la cuento, uno, porque me gustaría saber si de pronto tú meditas, si te ha pasado algo similar en relación sobre todo a lo de este mundo que yo vi azul, que me decían que Lemuria. Ah, bueno, obviamente yo averigüé, después de eso me subí a la cama, empecé a averiguar pues sobre eso. Impresionante, sí, impresionante lo que averigüé, lo que vi, me dio mucho sentido. Yo nunca había averiguado sobre eso, no sabía qué era. Pero me gustaría saber si a ti te ha pasado, qué me puedes compartir acerca de eso. Y segundo, dejarte como esta experiencia para que te animes tú también a meditar, porque es que a través de la meditación uno crea su realidad. Yo la meditación no, es que muchas personas lo ven solo como para conectar con nuestra divinidad, y sí, pero para mí la meditación es crear nuestra vida de forma consciente, desde nuestro poder, desde el campo cuántico. Entonces yo la uso para esto y obviamente cuando estamos en ese lugar, en ese campo, recibimos respuestas, mensajes, conectamos con nuestro propósito, en fin. Si llegaste hasta aquí, te agradezco y pues voy a seguir compartiendo cositas de estas. Eso es todo. Muchas gracias.